Hola chicos de tercero de secundaria, tenemos una semana más de clase. Veremos el capítulo 6 en la segunda parte y nos centraremos en el tema de división. ¿Sí? Primero tenemos en el caso de la división entera, tenemos dos clases, una división exacta y la división inexacta. La división exacta tiene como característica un residuo igual a cero. ¿Sí? Además, el algoritmo de la división indica que el dividendo es igual al producto del divisor por el cociente. En cambio, en la división inexacta tenemos un residuo diferente de cero, ¿sí? Mayor que cero, pero ojo, menor que el divisor. Entonces el algoritmo de la división viene a ser divisor por cociente más el residuo. Además, en el caso de la división inexacta tenemos dos casos, división inexacta por defecto, ¿ya? En donde es la división propiamente dicha, ¿sí? La que normalmente nosotros trabajamos. Tenemos un dividendo, un divisor, un cociente y un residuo, y el algoritmo de la división se trabaja igual, divisor por cociente más el residuo para calcular el dividendo. Pero tengo otra, que es la división inexacta por exceso. Si ustedes observan, miren, dividendo y divisor son los mismos. Ahora, el cociente aparece como QE, que indica cociente por exceso. Ese cociente por exceso es uno más que el cociente por defecto. Uno más, ¿sí? Uno más. Quiere decir, si aquí es 5, aquí debe ser 6. Si aquí es 4, aquí será 5. Y en el caso del residuo, también aquí aparece un residuo por exceso, ¿sí? Ahora, según el algoritmo de la división por exceso sería el siguiente modo. Divisor por cociente por exceso menos el residuo de exceso. En este caso sí se resta. ¿Por qué? Porque está de más, porque el cociente es uno de más, ¿sí? Además tenemos que recordar que D viene a ser el dividendo, D minúsculo el divisor, Q es el cociente, Q sub E viene a ser el cociente por exceso, R es llamado resto o residuo y también RE sería resto por exceso. Además tenemos algunas propiedades. Todo residuo siempre es menor que el divisor. ¿Quién es el divisor? Si ustedes observan, aquí está. ¿Quién es el divisor? Es el número que divide al mayor, ¿sí? Además, los residuos, observe, el residuo por defecto y el residuo por exceso, sí o sí suman, o la suma es igual al divisor, sí o sí. Además, el cociente de exceso, como te expliqué hace un momento, es uno más que el cociente por defecto. El residuo máximo es uno menos que el divisor. ¿Sí? Quiero que recuerdes, residuo máximo uno menos que el divisor. Si el divisor, a ver, de ejemplo, si el divisor es 5, el residuo máximo sería 4. Si el divisor es 100, el residuo máximo sería 99. ¿Sí? Uno menos, uno menos. Y el residuo mínimo, sí o sí, siempre es igual a 1. Profesora, residuo cero, ¿no es el mínimo? No, en ese caso, si el residuo es cero, la división es exacta. Cuando nosotros trabajamos división inexacta, ahí sí existe residuo y el mínimo viene a ser 1. Bien, entonces, con esta definición nosotros pasaremos a desarrollar los problemas de clase. ¿Sí? Tenemos en el problema número 1, donde menciona, al dividir ABC 7 entre AB se obtiene como cociente un número capicúa, siendo el resto es igual a la suma de cifras del cociente. Número capicúa, hay que recordar ese número, se lee igual de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, bien, además me dice hallar A más B más C, si A más C es igual a B más 1. Bien, entonces veamos la solución. Bien, aquí ya tenemos el esquema, ¿sí? Si nosotros realizamos la división, ¿sí? Tengo un número de dos cifras, así que aquí selecciono un número de dos cifras. Si te das cuenta, AB entre AB, ¿qué me daría? 1. Como voy a colocar aquí el número AB, prácticamente se va, quedando 0. Entonces el siguiente paso es que baje C, pero es un número, es un dígito de una cifra. Y aquí tengo de 2. Yo necesito aquí un número de dos cifras. Así que se coloca el cerito. ¿Y quién va a bajar? Baja el 7. Es un número que termina en 7. ¿Sí? Ahora, menciona que el cociente es capicúa. Y si te das cuenta, aquí termina mi división. Solamente me falta hallar el valor de esta cifra y el residuo es igual a la suma de cifras del
cociente, ¿sí? Entonces, si es Capicúa, es un ciento tanto. 100, 101, 102, 103. ¿Cuál será el número Capicúa? 101, ¿sí? Entonces, como es 101, igual manera, aquí es una B, ¿sí? El residuo es igual a la suma de cifras. ¿Cuánto suma sus cifras? ¿Cuánto suma sus cifras aquí? Suma 2. Entonces el residuo es igual a 2. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, me dice además A más C. Ah, ya, ese datito por aquí. A más C, por aquí. A más C es igual a un B más 1. ¿Sí? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Si yo tengo, guiándome del algoritmo de la división, yo sé que este numerito ABC7 de 4 cifras es igual al divisor por el cociente que viene a ser AB por el 101 más el residuo que viene a ser 2. ¿Sí? A ver, entonces, si yo multiplico AB por 101, ¿no? Aquí me quedaría B, en la unidad sería B y más 2, ¿ya? En el caso del 7, sería B más 2 sería igual a 7. Si eso pasa, entonces B vale 5, ¿sí? Si B vale 5, observa aquí, si B vale 5, esta suma debe ser 6. Quiere decir que A más C es igual a 6, ¿sí? Entonces, a mí me piden la suma. A más B más C. A más C ya sé que es 6 y B vale 5. Así que esta suma viene a ser 11. Bien, entonces esa viene a ser la solución de este problema. No te olvides que estoy trabajando con la unidad y así que al multiplicar con la unidad viene a ser esta unidad con el B. ¿Sí? Obteniendo B más 2 igual a 7. ¿Y qué valor debe tener B? Igual a 5. Reemplacé por aquí. Si B vale 5, 5 más 1 es 6. Y A más C debe ser igual a 6. Aquí está. ¿Ya? Y solamente reemplacé en donde me pedían. A más C, 6. Y más B, que es 5. Bien, esa es la solución. El problema número 2. Al dividir un número de 3 cifras entre el número formado por sus dos primeras cifras, se observa que el divisor, el cociente y el residuo son pares consecutivos. Hay la suma de cifras del número. Bien, entonces me dice un número de 3 cifras, lo vamos a representar como ABC. Dice que se divide entre sus dos primeras cifras. ¿Quiénes son sus dos primeras cifras? AB, ¿no? Un número formado por él. Bien, igual que el anterior, ¿no? En este caso, dos cifras, sería 1, sería AB, quedaría cerito y aquí queda C. Como es de una cifra, no es que sea 1, ¿no? 1 no será igual el cociente, entonces quiere decir que le agrego un cerito, ¿no? Y aquí coloco un 0 porque 0 por AB es 0 y me sobra C, residuo C. ¿Sí? Ahora me dice en este caso que el residuo, el cociente y el divisor, ¿qué cosas son estos números? Son números consecutivos, ¿no? Números consecutivos. En ese orden. Entonces, si él es 10, ¿qué indica con el valor de C? Que es 8. Él es 10, entonces AB viene a ser 12. ¿Sí? Entonces me dice, ayer hay la suma de cifras del número. ¿Qué número? ABC. Entonces el número ABC, ¿ya? AB es 12 y C es 8. El número ABC viene a ser 128 y me pide la suma de cifras. Quiere decir A más B y más C. 1 más 2, 3 y más 8, 11. Listo, esa viene a ser la solución a este problema. Problema número 3. En una división inexacta el dividendo es 467, el cociente es 15 y el residuo es el menor posible. Ahí es la suma de cifras del residuo por exceso. Bien, vamos ahora paso por paso.
Dice una división inexacta, el dividendo es 467. Entonces colocamos aquí 467. ¿Sí? Además, ahí me dice el cociente es 15. El cociente es aquí. Y el residuo es el menor posible. No me dice mínimo, pero que sea el menor posible. Entonces aquí colocamos menor posible. ¿Sí? El menor posible. Si me mencionara residuo mínimo, ahí sí, residuo mínimo, eso sería igual a 1. Pero no me dice residuo mínimo, sino el menor posible. ¿Sí? Y del divisor no me menciona nada. Entonces, según el algoritmo de la división, 467 sería igual a 15 por D, ¿no? Más el residuo. Si ustedes observan, es un número que termina en 7, pero si yo aquí tengo un número que termina en 5, ¿sí? Si yo multiplico por 5, si el D es un número par, terminaría en 0. Y si D es un número impar, terminaría en 5. ¿Sí? Tenemos dos casos. ¿Qué pasa si D termina es un número par? Entonces, acá terminaría en 0 más R. Y en ese caso, ¿qué pasaría? Que R tendría que ser 7. Pero ¿qué pasa si el D es un impar? Si es un impar, entonces el primero, el 15 por el número impar, terminaría en 5. ¿Y cuánto sería R en ese caso para que termine en 7? Debería ser 2. Tenemos dos casos, ¿sí? Dos casos. Entonces, a ver, si ustedes observan, si el menor posible, ¿cuál de ellos es el menor posible? ¿El residuo igual a 7 o el residuo igual a 2? ¿Qué me dicen ustedes? Bien, el residuo igual a 2. Entonces, por aquí ya borramos. Entonces, si el residuo debe ser igual a 2, el divisor debe ser un número impar. Entonces, D, por aquí, D debe ser impar. Impar, y el residuo debe ser igual a 2. Entonces, dime un número impar que multiplicado por 15 es, si le quito 2, 465. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Sería 30, 40, 31? ¿Cuál sería? ¿Sí? Si es 30, sería 450. ¿Ya? Está cerca, entonces debe ser 31. Si es 31, 465. Y más 2 sería 467. Entonces el divisor viene a ser 31 y el residuo es igual a 2. Ahora a mí me pide hallar la suma de cifras del residuo por exceso. Suma de cifras del residuo por exceso. ¿Sí? Además nosotros tenemos que recordar una propiedad, que el residuo por defecto más el residuo por exceso es igual a ¿qué? Al divisor. ¿Sí? Tenemos esto por regla, por propiedad. ¿Sí? Ya tengo el residuo por defecto, que viene a ser el 2. Ya tengo el divisor, que es 31. Entonces, dime, 2 más ¿cuánto me daría 31? ¿Sí? Entonces, de esto, el residuo por exceso viene a ser, ¿cuánto sería? 29. Y a mí no me piden el residuo por exceso, sino la suma de cifras. Entonces, por lo tanto, la suma de cifras del residuo por exceso sería 2 más 9, que sería 11. Y esa sería mi solución.